buenos días, profesora. Mi nombre es Cielo Garboso Portugal. El día de hoy voy a estar presentando la obra Matalache. Es de corriente literaria costumbrismo. El autor es Enrique López Albujar. Nació el 23 de noviembre de 1872. Sus padres son Manuel López y Manuela Albujar Bravo. Estudió en el colegio de Nuestra Señora de Guadalupe. Estudió en la Universidad Mayor de San Marcos y se graduó como abogado. En 1920 publicó su primera obra andina y fue una de las más importantes para él. En 1928 publicó la gran obra Matalache y falleció en Lima en 1966. Los análisis de esta obra son: el género es narrativo, el especie novela, el lenguaje es culto, el estilo literario es castizo y pulido. Y en las estructuras está dividido en 17 capítulos. El tema de esta obra es que el amor que se ejerce en la sociedad se rodea de muchos prejuicios, tanto como raciales como sociales. En plena emancipación peruana, la situación de los negros era muy lamentable, pero en medio de esta situación surgió un romance entre María Luz y José Manuel. Esta historia comienza así: en Latina, específicamente en la hacienda del departamento de Piura. En este lugar se encontraba Juan Francisco de los Ríos, que poseía una fábrica de jabones y cueros. Este señor tenía una hija llamada María Luz, que vivía en Lima. Un día, su hija decidió ir a Piura a visitar con sus padres. Cabe aclarar que su hija estaba viviendo con sus tíos en la ciudad de Lima. María Luz llegó a la hacienda de su querido padre, Juan Francisco de los Ríos. Su padre tenía un grupo de esclavos de color negro. En este grupo de esclavos se encontraba Rita y la vieja esclava Casilda. Estas dos personas estaban encargadas de cuidar a su hija, María Luz. Y bueno, María Luz notó que su padre era muy egoísta, era muy malvado ante las personas de color negro. En estos tiempos cabe aclarar que le esclavizaban a la gente de color negro. Bueno, entonces la hija de don Juan Francisco de los Ríos, María Luz, percibió a un chico llamado José Manuel, que su labor no era algo muy común. José Manuel, quienes sus amigos lo nombraban Matalache, cumplía un trabajo muy fuera de lo común, que era ser un padrillo. ¿Qué es ser un padrillo? José Manuel se encargaba de reproducir a la gente de color. ¿Para qué? Para que puedan procrear la especie robusta, que sirviera, por ejemplo, a la empresa de Francisco de los Ríos. Y bueno, ¿cómo olvidar la parte de que María Luz se empieza a enamorar de nuestro protagonista, llamado José Manuel? María Luz le encargó a José Manuel, a Matalache, que le realizara un par de zapatos. José Manuel, al tener esa labor, se esforzó demasiado para brindarle el mejor y hermoso zapato a su dueña, a su ama. Y bueno, José Manuel, Matalache, le entrega los zapatos a María Luz. Y María Luz, desde ese día, se empezó a enamorar de Matalache. Cierto día, María Luz decidió entrar a un cuarto tal faena, tomando el lugar de una mulata, ya que María Luz se sentía muy enamorada de él y quería verlo a escondidas. Ese día, María Luz se disfrazó de esta mujer y fue al cuarto donde se encontraba Matalache haciendo su trabajo. Y bueno, ese día Matalache le dijo a la mujer, sin saber que era María Luz, le dijo que estaba enamorada de otra mujer y no quería hacer su labor. Entonces, María Luz se quita su disfraz y revela su propia identidad. Entonces, ese día, Matalache y María Luz entregaron su cuerpo y alma. Después de ese día, María Luz quedó embarazada,
Pero Matalaché, al enterarse de esto, se puso muy intenso, ya que él consideraba que eso era un error, ya que su padre, Juan Francisco, lo iba a maltratar hasta su muerte. Entonces le dijo eso a María Luz, y María Luz le dio la razón. Y bueno, José Manuel Matalaché le dijo que abortara el bebé, pero María Luz consideraba un gran pecado eso. Así que ella decidió que si el bebé moría, ella moriría con el bebé. Así que le dijo a Casilda, la chica que la acompañaba dentro de su trayectoria en Piura, le dijo que le trayera plantas venenosas, hierbas venenosas. ¿Para qué? Para poder automatarse. Y bueno, don Juan Francisco notaba a su hija muy rara, así que le obligó a Casilda que le contara lo que estaba sucediendo. Casilda decidió quedarse callada, pero tanto fue la entrega de Juan Francisco de los Ríos, decidió amenazar a Casilda con azotarla hasta el día de su muerte. Así que Casilda no tuvo de otra acción de contar lo que estaba pasando con María Luz y Matalaché. Tanto fue el enfado del papá de María Luz, Juan Francisco de los Ríos, que decidió que Casilda le diera las hierbas venenosas a su hija. Y bueno, después de ese día, María Luz falleció, ya que tomó esas hierbas. Y Matalaché se sintió muy mal a esto y decidió reclamarle a Juan Francisco de los Ríos. Bueno, Matalaché, al reclamarle a Juan Francisco de los Ríos, Juan Francisco de los Ríos mandaron a que lo encadenaran a Matalaché. Y bueno, los otros esclavos los encadenó a Matalaché. Y bueno, Juan Francisco, ¿qué hizo? Juan Francisco le empujó en una tina caliente, hirviendo de jabón, a Matalaché, vivo. Así que después de esta acción, Matalaché estaba muriendo lentamente. Esta novela termina con un final muy trágico. Bueno, los protagonistas de esta historia, al terminar de escucharla, son José Manuel Matalaché, que cumple con el papel del esclavo que acepta su rol como encargado de la hacienda, y también está María Luz, la hija de Juan Francisco y el amor de José Manuel. Los personajes secundarios de esta obra encontramos a don Juan Francisco, a don Baltasar Rejón de Meneses, a Rita, Casilda, Martina y a Nicarlo de los Santos. Los tiempos que pasó esta historia fue el tiempo histórico que sucedió en los hechos que se llevaron a cabo en los siglos XIX. El cronológico, que aproximadamente ocurrió hace 5 meses, y el psicológico se abarca a más de 20 años. Bueno, mi opinión del personaje de don Juan Francisco de los Ríos es de que está mal tratar a las personas, despreciar a las personas solo por su diferencia, es que son distintos, diferentes a nosotros. Todos somos valiosos. También que me parece muy mal que se haya impuesto al amor entre su hija María Luz y Matalaché, José Manuel, ya que no piensa en la felicidad de su hija. El lugar principal que sucedió este suceso es en Piura, Perú. El microcosmo de esta historia es la tina fábrica de jabones ubicada a 50 pasos de la ciudad de Piura, específicamente en el margen del río de Piura. El espacio referencial de esta historia es Lima, lugar donde vivió María Luz y al lado de sus tíos. No debemos olvidar esa parte. Y después, en el segundo lugar, está el Valle de Tangaralá, lugar donde nació José Manuel. El valor que encontramos en esta obra, encontramos el valor cultural y el valor social. Bueno, mi apreciación crítica tengo 2, una positiva y una negativa. Lo positivo de esta obra fue que me pareció interesante, sobre todo porque me enganchó la historia de amor de José Manuel y María Luz, que es un amor prohibido. Y lo negativo es que no me gustó la actitud de
Juan Francisco de los Ríos, ya que era una persona muy soberbia, egoísta y se pone en la felicidad de su hija. Bueno, y los pensamientos de esta obra es que me parece que la obra pretende revalorizar la cultura negra. Los barretes raciales pueden ser vencidas por el amor. La obra que nos representa los amores de María Luz y el mulato esclavo José Manuel Matalaché se refiere a un problema de carácter universal, la igualdad racial. Y cómo olvidar cómo sus amigos le cantaban a José Manuel. Le decían: cógela, 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 José Manuel, mátala, 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 che. Y este es el fin de esta obra. Muchísimas gracias.